Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Una pareja de adultos mayores estaban celebrando 50 años de matrimonio. Y alguien se le acercó y le dijo: tan bonito ustedes, no pelean. Ustedes no pelean, no se les ve peleando. ¿Cómo lo hacen? Entonces el caballero dice: es que la luna de miel yo salí con mi esposa a pasear a caballo. Y el caballo llegó un momento, el caballo que iba mi esposa se detiene. Y mi esposa le dijo: va una. Y el caballo siguió caminando. Más adelante se detiene y la mujer le dijo: van dos. Y luego lo hace andar y más adelante se detiene una vez más. Y si mi esposa sacó la pistola y mató el caballo. Entonces yo fui a hablar con ella y le dije: mujer, ¿cómo va a hacer eso? ¿Usted por qué va a matar el caballo? Le dijo: va una. Gloria a Dios. Vamos a meditar unos minutos en un tema que yo ya lo hablé un domingo en la mañana aquí, pero que de pronto hay muchos hermanos que no lo han oído. Y es que nosotros somos pacificadores. ¿Cuántos creen que nosotros somos pacificadores? La paz de Dios gobierna nuestro corazón. Mire lo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano los hijos de Dios. Dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los pacificadores. Entonces, la palabra que vamos a ver en los siguientes minutos, de pronto un poco rápido, es que nosotros podemos ser solucionadores de conflictos. Alguien dijo que cuando usted va por la vida, usted lleva un balde en su mano derecha y otro en su mano izquierda. El de su mano derecha lleva gasolina y el de su mano izquierda lleva agua. Cuando usted encuentra un problema, usted determina, usted decide si lo apaga o lo enciende más. Entonces, el ser pacificador nos lleva a nosotros a un compromiso muy grande. Nosotros los seres humanos somos reaccionarios. Cuando hay una acción, por lo regular, hay una reacción. Y hay maneras de responder a situaciones de conflictos, de problemas. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es una pelea, es una lucha, es un combate. Pero nosotros tenemos diferentes maneras de responder a ese conflicto. Cuando nos encontramos frente a un conflicto, ¿cómo lo manejamos? Ya sea personal, o ya sea de familia, o de vecinos, o de región, o de nación. ¿Cómo manejo yo los conflictos? Los estudiosos del ser humano dicen que hay tres maneras de reaccionar. Una es la reacción de escape, y es ignorar el problema, uno, huir del problema o suicidarse. Hay gente que opta por suicidarse y no enfrentar el problema. Otros huyen, se aíslan, y otros sencillamente lo ignoran.
ninguno de estos tres acciones o reacciones es bueno. En otra está, al otro lado, está la reacción de ataque. Y la reacción de ataque es, uno, la agresión verbal. Y la agresión verbal hace que la persona se torne agresiva. Hay gente, hermano, que cuando usted los oye enojados en un conflicto, lo que sale por su boca son sapos y culebras. Las expresiones tan grotescas que tienen las personas frente a un conflicto. Otros actúan de agresión física, pero a la vez tienen una acción que es demandar. Hay gente que demanda por todo. Cuando no los están demandando, ellos están demandando. Viven en demandas porque es lo que es la manera que ellos ven de responder a un conflicto, a un problema, es llevando a los tribunales a las personas. Y el final de esta manera de reaccionar, algunos acuden al homicidio, y es quitar la persona del medio matándolo. Y a veces inclusive no lo hacen en forma personal, sino que contratan personas para matar a ese que se opone y quitarlo del medio. Estas, ninguna es buena, y ni siquiera debe pensarse en los cristianos. Y está la tercera, que es las reacciones de paz. En las reacciones de paz está estipulado por el cielo y avalado por el Evangelio de Jesucristo. Estas reacciones de paz se necesita que la persona tenga paz interna, y al tener paz interna ella puede dominarse a sí mismo. Alguien dijo que es mejor dominarse a sí mismo que gobernar una ciudad. Hay gente que gobierna una ciudad pero no se dominan a sí mismo. Estas reacciones de paz, una es cuando la persona pasa por alto la ofensa. Lo ofenden y él pasa por alto la ofensa, se pone a silbar o simplemente no presta atención. Dice que Gandhi, su profesor, un día se encontraron en el comedor de la universidad y Gandhi le dijo: profesor, siéntese, vamos a comer juntos. Y el profesor dijo: un cerdo y un pájaro no pueden comer juntos. Y Gandhi dijo: por eso me voy volando. Entonces, en otra ocasión le calificó un examen, pero en la calificación le colocó idiota. Gandhi le dijo: profesor, solo me diste el autógrafo, no me diste la calificación. Entonces, pasar por alto la ofensa es una manera que Dios aprueba. Es una manera en que Dios avala y nos hace pacificadores. La otra es cuando nosotros nos reconciliamos. Hay un problema, hay un conflicto, se rompe la amistad, se rompe la comunicación. Entonces nosotros optamos por reconciliarnos. Jesús dijo: si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Por lo regular nosotros esperamos que el que me ofendió venga y me pide perdón. Pero Jesús dice: no, si él te ofendió, ve tú y habla con él. Interesante, ¿verdad? Una vez yo estaba en Ragombalia y un señor me ofendió de tal manera que yo me vine muy afligido. Pero luego volví a Ragombalia y cuando llegué, lo primero que hice fue ir a su casa y decirle a este caballero, decirle: yo quiero pedirle perdón. Y cuando el hombre me escuchó diciéndole que pidiendo perdón o que me perdonara, él dijo: ¿pero de qué? Si yo fui el que lo ofendí, perdóneme usted a mí. Y me abrazó y lloró y luego me invitó a comer
carne con arepa asada. Oiga, ¿sabe una cosa? La reconciliación muchas veces se da cuando uno da la iniciativa. Cuando la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. A veces la soberbia, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia no nos permite pedirle perdón a otra persona, ya sea al cónyuge. Alguien dijo que por lo regular las mujeres nunca piden perdón, y nosotros siempre les estamos pidiendo perdón a ellas, siempre, toda la vida. Y siempre uno vive siendo culpable, y uno de orejón ahí pidiéndole perdón. Alguien dijo que las mujeres en el corazón tienen un escaparate, porque la Biblia dice que María guardaba todas las cosas en el corazón. Entonces a veces ellas guardan resentimientos, odios, rencores, venganzas, amarguras. Uno puede salir en la mañana disgustado, y a mediodía uno llega cantando paz, 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 y ella ya en el lavadero dice: la lucha sigue, oh cristiano, y la guerra. Antes uno decía cuando salía de la casa: Señor, cúbreme con tu sangre. Ahora es cuando va llegando a la casa: Señor, cúbreme con tu sangre, porque lo que espera ya es guerra. Entonces la reconciliación es de suma importancia. No importa que nos toque hablarles y decirles y pedirles perdón, vamos a considerarlas. El que pide perdón es poderoso, amén. Aleluya. El que es capaz de pedir perdón es poderoso y se levanta por encima de cualquier circunstancia adversa. La otra manera es ponerse de acuerdo o negociar. Ponerse de acuerdo, negociar. El Señor Jesús dijo: ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás en el camino. No sea que tu adversario te entregue al alguacil y el alguacil al juez y seas echado a la cárcel. Y de cierto te digo que de allí no saldrás hasta que pagues el último pesito, el último cuadrante. Qué importante es cuando yo he ofendido o cuando yo he causado daño, ir y ponerme de acuerdo con la persona a la cual yo le causé problema o le causé daño. Ponerse de acuerdo. Si estas tres cosas o estas tres reacciones que son de una paz interna no dan resultado, ¿cuáles son estas tres? 1, me temo que perdí el tiempo. Pasar por alto la ofensa. 2, reconciliarse. 3, negociar, ponerse de acuerdo. Si estas no funcionan, entonces es necesario una acción asistida, o una mediación asistida. Se buscan personas, dice el Señor: busca 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero esos testigos sencillamente solo opinan, pero no determinan. Si esta mediación asistida no tiene un efecto positivo, entonces hay que buscar un arbitraje. Y al buscar el arbitraje hay que buscar gente con autoridad. Si es en la iglesia, hay que buscar los pastores, las personas, los ancianos de la iglesia, la gente que tiene autoridad espiritual, la gente que tiene sabiduría, la gente que tiene ciencia, que tiene prudencia en medio del pueblo de Dios. Y si es en la ciudad, hay que buscar las personas que tengan la autoridad en el tema, para que haya un arbitraje, porque ellos sí determinan y ellos sí deciden y ellos sí orientan para que la persona haga y se alinee.
Finalmente, si estas dos cosas no se dan, entonces aparece una tercera, y es, Jesús dice, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, pólvora en gallinazo, caso perdido, suéltelo, déjelo. Pero además de soltarlo y dejarlo, dice, todo lo que ustedes aten en la tierra, yo lo ato en el cielo. Y todo lo que ustedes desaten en la tierra, yo lo desato en el cielo. Quiere decir que por esa persona o por esa situación hay que orar y ponerlo en las manos de Dios. Y Dios hará. Aleluya. Con esta introducción, yo quiero decirle que Dios, en su infinita misericordia, Él espera que el liderazgo de su pueblo tengan la capacidad de ser solucionadores de conflictos. No que sean incendiarios, no que más bien en lugar de aquietar las almas, lo que hace es inquietarlas. En lugar de impedir un pleito, lo que hacen es cazar una pelea. Entonces Dios espera que nosotros, sobre todo nosotros los colombianos, ¿cuántos colombianos hay aquí? Levanten la mano los colombianos. Dios necesita en Colombia pacificadores. Llevamos más de 60 años de guerra y Dios necesita que la iglesia vaya a punta de lanza, trayendo la pacificación y el desarmar los corazones de los colombianos. Estamos en un proceso de paz y Dios requiere que esa paz se dé en Colombia para que Colombia sea una tierra feliz. Aleluya. Pero esa paz empieza en tu casa. Esa paz empieza en nuestra casa, doña Betty. De verdad. Ella a veces me dice, a mí me gustaría que usted fuera como el pastor Satirio. Y yo le digo, ¿cómo me gustaría que usted fuera como la pastora Nair? Eso es puño y puño, hermano. Que traiga, que nos lleve, doña Betty. Pero de verdad que nuestros hogares a veces son asaltados por conflictos, por problemas. Dice que una vez el esposo iba manejando y en una bajada el hombre dice, nos matamos. Y ella dijo, cuando quiera, desgraciado. Y era que se habían quedado sin frenos, hermano. Y ya ella ya había casado una pelea ahí. Dijo alguien, ¿por qué no se acuesta, se enchipa? Que a veces los mayores conflictos están en casa. Amados, necesitamos el poder de la reconciliación y de la paz en nuestros hogares para poder ejemplarizar a una nación que espera por una iglesia lavada por la sangre de Jesús, limpiada por la palabra y regenerada por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Vamos a ver unos pasos para solucionar un conflicto. ¿Cuánto le gustaría hacer ahorita un intensivo y salir con un diploma aquí de solucionador de conflictos? Levanten la mano los que quieren graduarse en esta noche. Levanten la mano. Elías no quiere graduarse. Bueno, vamos a ver los pasos que debemos dar. Vamos a Proverbios 15. Proverbios 15. Dice la Escritura en los primeros 7 versículos, versículos de Proverbios 15, versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. En estos 7 versículos hay varios consejos de cómo solucionar un conflicto. Número 1, cuando usted se encuentre frente a un conflicto, la palabra de Dios le dice a usted, primero, que se mantenga calmado. ¿Qué es lo que dice? Manténgase calmado. Versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Quiero decirle, toda persona carga una lucha dentro de sí. Así sea un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un mayor, toda persona tiene una lucha dentro de sí. A nosotros solo nos corresponde ser amables. ¿Qué fue lo que dije? Toda persona tiene su propia lucha y a nosotros solo nos corresponde ser amables. Entonces, el primer consejo que Dios da es: cuando confrontes el conflicto, manténgase calmado. No permita que el otro que viene ofuscado, porque para pelear se necesitan solo 2 personas. Eso es como para casarse: un loco que se atreva y una boba que le crea. No más es lo que se necesita. Para pelear solo se necesitan 2 personas. Hay gente que carga gancho y anda buscando arandela. Sencillamente usted no le preste la arandela. Y de esa manera usted calma las cosas. Yo tenía un amigo que en una ocasión le mandaron a hacer un trabajo a un señor en ese tiempo era la aduana nacional. Y el hombre se demoró en hacerle el trabajo y el de la aduana llegó con un revólver en la cintura, llegó a reclamarle. Y me acuerdo que el amigo mío se llamaba, le decíamos Barbarroja, y Barbarroja le dijo: ¿es que usted tiene muchos pantalones o qué? Y el hombre: yo tengo, y se puso la mano en la cacha: yo tengo pantalones. Dijo: regáleme unos porque yo no tengo. Y el hombre se puso, fue a reír. La blanda respuesta quita la ira. Si una persona viene con un palo y usted le sale con una piedra, ahí hay una tragedia. Pero si usted se calma, maneja el conflicto, usted se vuelve un ejemplo para esa persona. Uno como pacificador puede contagiar a la otra persona. Número 2, habla con sabiduría, asegurándote que la información es veraz y precisa. Habla con sabiduría, asegurándote que la información es veraz y precisa. A veces uno discute y pelea de lo que no sabe. Entonces, cuando uno va a abordar un conflicto, un problema, tiene que estar seguro que la información que tiene es correcta. Mire lo que dice Proverbios 25:11. Proverbios 25:11. Voy a pedir que me ayuden rápido. Dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Qué es lo que dice la escritura? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Qué es una palabra dicha como conviene? Es una palabra dicha en amor. Porque si usted puede decir verdades, pero si no las dice en amor, una verdad que no se dice en amor puede golpear, puede ofender, puede dañar.
Entonces la palabra hay que decirla en amor. Y una palabra como conviene, hay que tener en cuenta el momento, hay que tener en cuenta el lugar, hay que tener en cuenta a quién se le está diciendo y delante de quién se le está diciendo. Mi papá le decía a mi mamá: usted me puede decir a mí hasta misa, pero dígamelo a mí solo. Entonces la palabra dicha como conviene, hay que tener en cuenta el momento. Por ejemplo, dice la escritura en Isaías 54: Dios me ha dado lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Mañana tras mañana despertará mi oído para oír como los sabios. Está diciendo la escritura que a un cansado yo no le puedo hablar de la misma manera que le hablo a un descansado. Una vez estaban jugando los jóvenes de Chinacota un partido con los jóvenes de aquí de Cúcuta en un congreso juvenil. Y yo me acuerdo que el capitán del equipo era el director de los jóvenes de Chinacota, Mario Rangel. Ya no está, partió con el Señor. Y iban perdiendo los de Chinacota y a mí me da por decirle: Mario, está vendido. Y Mario me dice: usted verá, venga y juegue usted. Se le olvidó que yo era el pastor. ¿Y quién me manda a mí a meterme con un cansado, hermano? El hombre con la lengua afuera, yo le digo que está vendido. Antes no salió y me agarró a patadas, hermano. Entonces a una persona uno tiene que saber cómo le habla. A veces hay gente que entra a una iglesia arrastrando los pies y uno tiene que levantarlo. Las expresiones del altar levantan las personas, le dan fuerza a aquel que no tiene ninguna, le dan esperanza a aquel que la ha perdido, le devuelven la vida a aquel que está al borde de la muerte. Colosenses 4:6, Colosenses 4:6. La información tiene que ser precisa. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Manuel, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oiga, subraye esa palabra. Una vez más, leamos todos. 1, 2, 3. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Una manera hay que responderle al niño, de otra manera al joven, de otra manera al adulto, de otra manera al anciano, a la autoridad. ¿Cómo se le responde a cada uno? De esa manera usted es un solucionador de conflicto. Número 3. Recuerda que Dios es el juez justo y supremo y Él ejecutará justicia. Repito, recuerda, Dios es el juez justo, supremo de toda la tierra y Él ejecutará justicia. Mire lo que dice Job 34, 21 y 22. Job 34, 21. Dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Cuando usted esté frente a un problema, sepa que Dios lo sabe todo. Dígale al que está al lado: Dios lo sabe todo. Así es que no piense que te van a engañar, no piense que te van a mentir, porque Dios lo ve todo. Dios ve los buenos, Dios ve los malos, y Él un día pondrá en evidencia la justicia. Dice que en una ocasión en un pueblo se cometió un homicidio y fue una persona importante de ese pueblo, y entonces se puso de acuerdo con el juez y buscaron un chivo expiatorio. Y encontraron a un cristiano y lo llevaron a la plaza pública culpándolo de ese homicidio. Y el juez dijo: para que se den cuenta que el juicio es transparente, es diáfano, lo vamos a hacer en la plaza pública. Y cuando se presenta
aquel hombre condenado o estaba siendo sindicado de un homicidio que él no había cometido. El juez le dice: aquí tengo dos papeles. En uno dice inocente y el otro dice culpable. Tome uno, ábralo y lo que diga eso es. Si dice que es inocente, es inocente. Si dice que es culpable, es culpable. Y cuando él va a tomar uno de los papeles, el Espíritu Santo, que lo ve todo, diga el Espíritu Santo que lo ve todo, le dice: cuidado, los dos dicen culpable. Y él le dice: ¿qué hago? Hubiera sido mi nieta, dice: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Y el Espíritu Santo le dijo: tráguese uno. Y el hombre agarró un papel y se lo tragó. Y el juez dice: ¿y ahora cómo sabemos qué decía? Dijo: lean el que queda. El que queda decía culpable, quiere decir que el que me tragué, inocente. ¿Sabe una cosa? Dios te hará justicia en cualquier conflicto, en cualquier problema en que usted se encuentre. Dios te hará justicia. ¡Aleluya! Número 4. Me dijeron que podía ir hasta la medianoche, solo que usted va a las 9. Número 4. Usa tus palabras para fomentar la sanidad. Número 4. Usa tus palabras para fomentar la sanidad. Arregla el problema y no la culpa. El versículo 4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando usted vaya a solucionar un conflicto, tenga en cuenta que usted debe sanar las almas, que usted no debe echarle sal a la herida, sino usted tiene que procurar que pueda suavizar la herida de esa persona. Una vez llegó un joven que venía, que otro consejero le había hablado. Había un conflicto con su papá y ya este hombre estaba listo para ir a darle puñetazos al papá. Y yo llegué a tiempo y yo empiezo a hablarle del papá y empiezo a decirle las cosas bonitas que el papá había hecho en la juventud por ellos. Y empecé a hablarle de la clase de papá. Y el muchacho se fue metiendo en la silla, se fue así bajando, así que. Y cuando yo terminé de hablarle, dijo: yo me voy a buscar a mi papá y voy a abrazarlo y voy a decirle que me perdone. Pero el otro consejero ya lo había mandado a darle puños. ¿Sabe una cosa? El que es solucionador de conflictos, cuando habla, sana las almas. Hay gente que es incendiaria, hay gente que crea problemas en los hogares, porque en lugar de decirle a la persona las cosas buenas, empieza por las malas. Yo le decía al pastor Omar, eso es como que alguien me hable mal de él. Por ejemplo, si el pastor Huacas me habla mal del pastor Omar, yo no le voy a decir al pastor Omar que el pastor Huacas habla mal de él. Nunca. Le voy a decir que se cuide de Huacas, sí, pero no. Pero hay gente que va y cuenta con pelos y señales, hermano, lo que el otro dijo. Eso es maldad. Y además con pelos y señales, y le añaden un poquito. Le añaden un poquito. Miren, dijeron que usted era esto, que usted era aquello, y que usted era una vieja y que no sé qué. Y lo que hace es que la otra persona se enciende. ¿Sabe una cosa? El solucionador de conflictos, mientras habla, sana las almas de los que lo están oyendo. Número 5, mantente enseñable. Sea abierto a la corrección y rápido para disculparse cuando estés equivocado. Hay momentos en un conflicto que uno se da cuenta que se equivocó. Tener en cuenta que yo no me las sé todas. Hay gente que sabe más que yo y yo puedo aprender de otras personas. Hay gente que me puede ilustrar acerca de un problema. Hay gente que me puede enseñar a mí y yo puedo estar siendo enseñable, abierto. Y cuando yo estoy equivocado, debo decirle a la persona: me equivoqué, perdóneme.
Yo me acuerdo que en una ocasión mi niña tenía como unos 7 añitos y yo tenía como 20,000 pesos en monedas en el carro y se perdieron las monedas. Y yo empecé a decirle a la niña: usted los cogió, deme las monedas. Y la: no, papito, yo no las cogí. Deme la que usted la cogió. Y, no, papito. Entonces yo le digo a mi esposa: ¿quién más estuvo en el carro? Dijo: pues yo vi ahí a mi hermano. Y yo lo llamo y le digo: ¿usted cogió unas monedas? Dijo: sí, cuñado, yo las cogí. Oiga, hermano, qué pena con la niña, una niña de 7 años, y yo la había tratado de ratera. Pero ¿qué tuve que decirle? Perdóneme, me equivoqué. ¿Sabe una cosa? Todos nos equivocamos en algún momento de la vida y debemos aprender a decir: me equivoqué. Aleluya. Número 6. Añade valor a todo aquel que te contacte, incluso cuando estés en desacuerdo. Añádele valor a toda persona con la cual usted entre en contacto. Toda persona es importante. ¿Qué fue lo que dije? Toda persona es importante. El niño es importante, el joven es importante, el adulto es importante, la dama es importante, la anciana de la iglesia es importante. Dijo una viejita: me volví invisible. Yo le dije: ¿por qué? Dijo: porque no me ven. ¿Cómo así? Sí, ya no me saludan. Debe ser que no me ven. Pues déjeme decirle, en una situación de conflicto, de problema, toda persona es importante. Téngalo en cuenta, añádele valor, aunque usted esté en desacuerdo con esta persona, porque usted no sabe delante de quién está. Realmente no sabe. Yo una vez estaba en mi casa jugando con mi niña y llegó un niño y me decía el niño: don Pedro, déjeme jugar, don Pedro, déjeme. Y yo le dije: no, Kevin se llama, Kevin, no. Ah, don Pedro, déjeme jugar, don Pedro. No, Kevin, no. Ay, don Pedrito, déjeme. Y le abrí la puerta y lo dejé entrar. Hoy en día ese niño es abogado. ¿Cómo le parece? Usted se imagina que yo me hubiera metido con este niño. Añádele importancia a toda persona con la cual usted se contacte. Mi hija una vez iba caminando por la calle y un vigilante le dijo: adiós, mi amor. Y ella le dijo: uy, flacuchento ese. Y más adelante venía un muchacho que estaba viviendo en la calle. Y entonces mi hija se regresó y se paró al lado del vigilante. Ella ya había menospreciado al flacuchento ese. Y cuando ya pasó el indigente dijo: uy, flacuchento. Y siguió. El que menos usted se imagina le puede salvar la vida. Es más, un saludo te puede salvar la vida. Un ingeniero en una empresa entró a un cuarto frío y se le cerró y era solamente de abrir por fuera. Y ya llevaba como unas 3 horas ahí encerrado. Ya el hombre estaba encalambrándose cuando sintió que alguien abrió la puerta. Era el anciano, el portero de la empresa. Y el anciano lo ayudó a sacar. Y cuando están afuera, el ingeniero le dice: ¿quién le dijo que yo estaba aquí? ¿Qué? Dijo: es que usted siempre me saluda cuando llega y me saluda cuando se va, y hoy usted no me había saludado y por eso lo vine a buscar. ¿Sabe una cosa? Un saludo te puede salvar la vida. No menosprecies a nadie, no menosprecies. Añádele valor a las personas, añádele valor a la gente que te rodea. Todas las personas son importantes. Todas las personas son importantes. Tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, el abuelo, la abuela, la mamá, esa mujer que te parió, que ya está viejita, ya que usted se la traga con un grito. Déjeme decirle, esa mujer es importante. Esa vieja
ella crió 7 hijos, pero 7 hijos no son capaces de mantenerla a ella. Esa señora es importante, ese caballero es importante que se llama su papá. Número 7, ya termino. Dijo un niño, ¿qué significa eso? Papá dijo, eso no significa nada. Número 7, habla palabras que difundan conocimiento y entendimiento. Cuando usted va a intervenir en un conflicto, hable palabras de conocimiento, sobre todo la bendita palabra de Dios que dará sabiduría a toda persona que lo oiga. Abra la boca y el Espíritu Santo la llenará de sabiduría. Habla conocimiento y la gente se quedará con la boca abierta. Cuando usted hable conocimientos, Oseas 4:6, el pastor Huacas lo citó en el inicio, Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabe una cosa, iglesia? Usted tiene el conocimiento. Y cuando usted habla la palabra de Dios, usted le da conocimiento a la gente. Habla conocimiento, aleluya. Termino. El iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. No es el cargo o la posición lo que demuestra la cultura, sino la forma como tratamos a las personas. Póngase de pie. No es el cargo, no es la posición, no son los diplomas lo que hace ver tu cultura, sino en la manera en que usted trata a la gente. Cómo trata usted a las personas, cómo trata usted a tus hijos, cómo trata a tu esposa, cómo trata a tu esposo, cómo trata a los vecinos, cómo trata al hermano, cómo trata a la hermana, cómo trata a la suegra, cómo trata al yerno, cómo trata a la nuera, cómo trata al tío, cómo trata al abuelo. Levanta tus manos al cielo y dígale, Señor, yo quiero ser un solucionador de conflicto. Vamos, dígale, Señor, gradúame en esta noche de ser solucionador de conflicto, Señor. Dame la paz interna, aleluya. Ponga tu mano en tu pecho y dígale, Señor, coloca paz dentro de mí, que la paz de Dios gobierne mi corazón. Vamos, levantemos la voz, clamemos por la paz interna, clamemos por la paz en el hogar, clamemos por la paz de Dios en nuestras vidas, el dominio propio, el fruto del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, el dominio propio, la mansedumbre. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, dame la templanza cuando me ofendan, que yo pueda pasar por alto, Señor, la ofensa, y si se corta la comunicación, que yo pueda reconciliarme, Señor. Y si no puedo reconciliarme, debo negociar con esa persona, debo ponerme de acuerdo. Dígale, Señor, aleja de mí el resentimiento, aparta de mí el odio. Vamos, dígalo con fuerza. Dígale, Señor, sana las heridas de mi corazón. Dígale, Señor, por el poder de tu sangre, Señor, sana las heridas de mi alma. Dígale, por el poder de tu Espíritu Santo, llega allá donde el psicólogo no puede llegar, donde la psicóloga no puede llegar, donde el psiquiatra no puede llegar, donde la pastilla no puede llegar, donde el consejo pastoral no puede llegar. Dígale, Espíritu Santo, llega tú. Y de esa manera yo pueda ser un pacificador, y de esa manera pueda ser identificado como un hijo de Dios. Levanta tus manos, quiero bendecirlo, quiero bendecirlo, y declaro la paz de Dios sobre tu vida. Declaro sabiduría, ciencia y prudencia.
Declaro la prosperidad de Dios en tu vida. Que te dé la gracia, que te dé el favor. Que nadie se equivoque contigo, que tú no te equivoques con nadie. Y como dijo Santiago, el que no ofende es varón perfecto. Dígale: Señor, guárdame de ser ofensivo. Aparta de mí la palabra ofensiva. Manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha como conviene. Vamos, dígale: Señor, coloca un lenguaje que sea como manzana de oro. Que cuando yo esté en el grupo bíblico, la palabra sea dicha como conviene. Cuando yo esté en la unidad de evangelismo, Señor, la palabra sea dicha como conviene. Cuando yo vaya por las calles, cuando yo toque la puerta, cuando yo aborde a una persona para hablarle de Jesús, si me responden de mala manera, yo pueda responder, Señor, si es posible, de una buena manera, Señor. En el nombre de Jesús clamamos por la paz de Colombia. Levanta tus manos al cielo y dígale: Señor, yo clamo por la paz de Colombia. Vamos, clamamos por la paz de Colombia. Clamamos por la paz de Colombia en el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos, únase conmigo, levanta la voz, diga: atamos el hombre fuerte de la violencia en Colombia en el nombre de Jesús. Atamos los principados, atamos los gobernadores de las tinieblas, atamos las potestades de los infiernos, atamos la hueste de la maldad, atamos el poder de las tinieblas y lo echamos fuera de nuestra nación a la profundidad del abismo en el nombre de Jesús. Y desatamos la gloria de Dios, el gozo y la paz, la bondad y la benignidad, la templanza y el dominio propio para los colombianos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. La mansedumbre descienda sobre los colombianos en el nombre de Jesús, y haya paz en toda Colombia, de norte a sur, de oriente a occidente, en el nombre de Jesús. Haya paz en Nicaragua, haya paz en Venezuela, haya paz, Señor, en Guatemala, haya paz allí en aquellos lugares que hay guerra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me propongo a ser un pacificador. Dígalo con fuerza, la voz de 3. Diga: yo me propongo a ser un pacificador. A ver, ¿cuánto? 3. 1, 2, 3.